Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Primera de Corintios 15. Y este capítulo es significativo y voy a hacer una serie de 3 partes. La primera basado en la primera sección que tiene que ver con la resurrección de Cristo. La segunda entonces la resurrección de los muertos y la tercera parte entonces sería el cuerpo resucitado. Y vamos a ver este capítulo entero de una perspectiva diferente. No de la perspectiva de la tradición de fe o de la interpretación teológica, donde se toman estos textos literalmente, sino vamos a mirarlo de una perspectiva histórica y una perspectiva espiritual, para que entonces miremos a través de la historia el principio eterno que estas verdades espirituales siempre han compartido con la humanidad y cómo a través de la historia llegan a nosotros para que causen entonces la máxima revelación o el entendimiento de cómo esta literatura inspirada por principios espirituales fue entonces escrita y lo necesario que es interpretarse correctamente, siempre en el contexto de quienes las están escudriñando, para que así cause el entendimiento claro y que entonces se pueda responsabilizar, se pueda crecer, se pueda entonces poner en práctica, vivir y disfrutar. Entonces vamos a comenzar con leer algunos de los versos y entonces voy a compartir algunos pensamientos. En Primera de Corintios 15, la primera parte, la resurrección de Cristo. Vamos a leer. Y leemos la resurrección de Cristo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Y vamos a ver qué es esta buena noticia y entonces cómo esa buena noticia los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Vamos entonces a dejarlo ahí y quiero comentar concerniente a cómo entonces, qué era la buena noticia y cómo los salva. Entonces la buena noticia tiene que ver, o el evangelio tenía que ver con cómo, y aquí Pablo escribiendo a las iglesias de Corinto, Éfeso, Colosa y todas estas regiones, pero aquí en Corinto, Pablo había concientizado a estas personas de esta buena noticia, el evangelio basado en la vida de Jesús. Jesús el ser humano. Jesús el ser humano que contenía la realidad de Cristo. Cristo como el Espíritu de Dios dentro del ser humano que causa la vida perfecta. La vida en unión tanto a lo divino, tanto a la realidad eterna, tanto a Dios, pero en unión a todos y todos. La vida despierta y consciente del momento presente. La vida que entonces demuestra a través de sus acciones la precisión, la hermandad, la justicia, el bien. Y esto fue el evangelio, porque Jesús fue el primero entre los judíos que vivió una vida sobrenatural. Naturalmente, entonces, los judíos basados a su contexto, basados a su cultura, basados a sus tradiciones, ¿ves? Habían sido formalizados en esto, en sus templos, en sus rituales, en sus agendas, en sus fiestas, en sus normas, leyes, sacrificios, todo esto causaba a que como seres humanos tuviesen una vida natural. Pero entonces en esa vida natural estaba la condición. Y la condición era que estaban muertos
espiritualmente. Espiritualmente, en el contexto de esta literatura, estaban muertos al espíritu de vida que Jesús contenía, al espíritu del maldad. ¿Por qué estaban muertos al espíritu del maldad? Porque basado a sus leyes y tradiciones y sus promesas, ellos consideraban a los romanos y a los samaritanos como enemigos, por ponerlo así. Eran gentiles. Entonces eso causaba en que ellos fueran seres hipócritas, fueran manipulativos, fueran falsos. Entonces, ¿ves? Esa es una de esas características de una persona natural en su naturaleza humana, como su sistema o su mundo lo había conformado, pero estaba muerta al espíritu del maldad. Y Jesús, siendo un ser sobrenatural, espiritual, ¿ves? Era el ser humano que había sobrepasado su egocéntrica manera de vivir. Él había sido transformado basado en principios espirituales, basado en un conocimiento de Dios diferente al de su cultura y su tradición. Y por eso vino a los suyos a concientizarlos de esta realidad espiritual, donde entonces ellos estaban muertos, refiriéndose a ignorantes de esta capacidad que ellos tenían dentro de cada uno de su ser. Y esto vino a convertirse en la buena noticia, el evangelio del reino de Dios. La buena noticia de la realidad que hay dentro de cada ser humano. ¿Ves? El reino de Dios siendo esa realidad dentro del ser humano. Y por ende, al ser humano estar ciego o ignorante de esa realidad dentro de sí mismo, pues entonces eso es símbolo de que esa realidad estaba muerta dentro de sí. Esa vida, esa chispa de vida. Entonces, esa es la realidad de este primer video y de esta primera parte en esta sección de Primera de Corintios 15, donde la resurrección de Cristo es representativo a esa resurrección de Cristo dentro de cada uno de los oyentes. Y como vamos a ver a continuación, de los oyentes del Evangelio. Y vamos a ver el proceso de lo que el Evangelio, el anuncio, las buenas noticias, a través de la vida de Jesús, el ser humano como tú y como yo, que vivía sobrenaturalmente. Cuando Él vino a hablar y a vivir y demostrar verdades, eran porque tenía el entendimiento y conocimiento de algo supremo, que entonces vino a darlo a conocer y vino a concientizar a su audiencia, quienes los discípulos entonces fueron los primarios. Y como vamos entonces a ver, eso era la buena noticia. La buena noticia que entonces fue la que trajo salvación. ¿Cómo fue la salvación? Salvó a los que estaban muertos, ¿ves? Los salvó a medida que los que estaban muertos a esta realidad, a este espíritu de vida o a la vida sobrenatural, a la vida del dominio propio, a la vida de las cualidades del reino de Dios dentro del ser humano, a la vida del amor, de la sinceridad, de la pureza, de las bienaventuranzas, a la vida de la hermandad. ¿Ves? Esa fue la vida del espíritu real que Jesús contenía y que los suyos estaban muertos, estaban ignorantes, y los salvó al revelarles, tanto en palabras como en sus acciones, la realidad de la vida pura, de la vida verdadera, de la vida eterna que cada uno podía vivir. Al momento que cada uno decidiera
responsabilizarse a sí mismo y tomar dominio propio de su mente, sus palabras y acciones, para que entonces en el mismo espíritu, en el mismo sentir de los principios de la vida eterna, entonces vivieran. Y así fue como Pablo le está diciendo a los corintios sobre el evangelio que los salva. Esta realidad que al ser entendida causa dentro de uno el motivo, la inspiración para entonces vivir la salvación. La salvación es vivir en el mismo espíritu de los principios de la vida eterna. La vida eterna es la vida justa, recta, verdadera, pura. Y ahí la salvación. Entonces, continuamos y voy a seguir leyendo en el verso 3 del capítulo 15. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Eso es el verso 3. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Cristo, inclusive acá en 1 Corintios 15:45, Pablo habla de Cristo es un espíritu que da vida. Tenemos una realidad que necesitamos solidificar, y es esta. Entendamos la realidad de Jesús y lo que Cristo es. Y entonces, pues, Jesús fue el ser humano como tú y como yo en la historia, y Cristo representa el espíritu divino. ¿Ves? El espíritu, aquello que impulsa al ser humano, aquello que motiva al ser humano, aquello que anima al ser humano hacia la acción perfecta. Y por eso el Espíritu de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es verdad, Dios es pureza, Dios es amor. ¿Ves? Imagínate qué son esos impulsos dentro del ser humano, o esa energía, o esa chispa, ese ánimo hacia la perfección. Porque la conciencia del ser humano es: yo soy uno con Dios. Yo soy hijo de Dios, o yo soy ungido de Dios, o Dios es mi Padre. ¿Ves? Y la máxima revelación, entendimiento que uno tiene es de Dios. Históricamente, esa era la conciencia de Jesús, que manifestó ese espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Cristo. Ese espíritu que causa esa vida en la vida de Jesús, el hombre como tú y como yo. Y esa es la misma realidad eterna. Cristo siempre es y ha sido el espíritu que ha causado dentro de la vida del hombre esa misma motivación, esa chispa, esa precisión hacia toda acción pura y perfecta, porque Cristo, ese espíritu, es la esencia divina de Dios y representa humanamente, como decir nosotros humanamente, tratando de dar expresión o explicar lo invisible, lo espiritual, lo que podemos percibir solamente en la mente, pero no lo podemos agarrar y tocar. Pues entonces, como estamos hablando de fuerzas e imperios poderosos que residen dentro de nosotros, es ¿qué es aquello que te motiva o que motiva al ser humano a ser justo, a ser sincero, a ser perfecto en cada acción? Ese espíritu que motiva a eso eternamente es el principio de Cristo. Es el principio de la esencia divina. Es el principio de lo que también llamamos el abogado defensor. Es el principio de lo que llamamos Dios, o el Espíritu de Dios dentro del ser humano, o el Espíritu Santo. Todo es sinónimo y nos está enseñando el mismo principio.
que es el principio que causa la vida dentro del ser humano, a toda verdad, a la absoluta verdad. Entonces, el ser humano que es consciente de la absoluta verdad, del absoluto bien, de la absoluta justicia, del absoluto amor, es el ser humano que entonces, basado en ese entendimiento, es capaz de autodominarse a sí mismo y moverse hacia la misma esencia, hacia el amor, hacia la justicia. Y eso es Cristo, y eso representa a Cristo en el ser humano. Y esa es la misma esencia que aquí estamos hablando. Que entonces, como nos dice el texto en el verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Los seres humanos en la historia, al ser condicionados, desde que nacieron, al ser condicionados, basado a su sistema, basado a sus tradiciones y su cultura, ¿ves? Son formalizados a unas normas de vida y en ellas, basado a sus reglamentos, leyes, mandamientos, pueden creer que si hacen lo que su cultura les enseña, pues entonces están cumpliendo con toda ley y con toda verdad. Pero naturalmente o espiritualmente, estando muertos a una realidad mayor. Y esa es la razón por la cual Cristo estaba muerto en la conciencia de a los que Jesús vino a resucitar con el evangelio del reino del Padre o de Dios dentro, para que entonces Cristo, este espíritu de vida que iluminara hacia toda realidad verdadera eterna, entonces causara la resucitación de los muertos, de los que estaban muertos a este espíritu de vida en sus pecados. ¿Ves? Porque como el sistema te formaliza a tus creencias, ponle. Y yo, en el caso de nosotros hoy en día, por traerlo acá, vamos a los cultos, cumplimos todas estas cosas, hacemos todos estos rituales, pero internamente seguimos siendo hipócritas. Seguimos siendo falsos, seguimos siendo manipulativos, seguimos viviendo vidas inseguras y llenas de temor y ansiedad. ¿Ves? Entonces, estas son las características y cualidades de alguien que está muerto al espíritu de total vida. Y así en el pasado los suyos estaban muertos a esta realidad. Muertos en sus pecados. ¿Por qué? Porque como vemos a través del ministerio de los 3 años de Jesús, vemos las diferentes características en diferentes personas. Vemos cómo Jesús le hablaba a quienes, a los saduceos y fariseos, maestros de la ley religiosa, estas personas que se creían, ves, que por todo lo que sabían, por sus posiciones y por sus tradiciones, pues ya eran perfectos, puros, y Jesús le decía: sepulcros blanqueados, arrepiéntanse, mueran a su egocéntrica vida. Y entonces en las palabras de verdad Jesús los confrontaba y ahí caía el juicio. ¿Por qué? Porque las palabras entonces causaban que reconocieran su verdadero estado, para que cambiaran, y unos cambiaron y otros no. Y cada cual siempre recibe las recompensas. Asimismo Jesús vemos como tanto a la mujer adúltera como a muchas de las ocasiones que él entonces sanaba a una persona o libertaba a una persona. ¿Ves? Diferentes personas, diferentes escenarios, pero los responsabilizaba con la verdad. Vete y no peques más, no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, porque mira, es como decir: te salvé de esta, ahora sálvate tú. ¿Cómo tú te salvas? Vete y no peques más, vive justamente, vive por la verdad,
Vive dominando tu propio reino y tu ser. Sé tú un templo de Dios, de la vida perfecta, y vive en acorde a esa realidad. Y eso no te va a pasar más. Cuida de ti mismo. Y así es como vemos como entonces Jesús fue resucitando a muertos a través de su evangelio y sus palabras. Vemos como entonces Pedro fue una de estas personas que en una ocasión dijo: Pedro, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, lo bendice, le dice: bienaventurado eres. Pero después Jesús está diciendo: es necesario que yo muera. Y Pedro le dice: wow, ¿cómo que tú vas a morir? No. Y Jesús le dice: hey, apártate de mí, Satanás, Satanás. Y le está diciendo en su lengua aramea: no seas adversario, no te opongas a esto, a la realidad de la demostración de lo que es el reino de Dios, del amor, de la compasión. Y que le dijo: hey, si me quieres seguir, deja tu egocéntrica forma de ser. Porque Pedro, como muchos, deseaban a un rey político, a un mesías, a un conquistador, y querían entonces estar en lugares de eminencia. Querían entonces ese reino físico. Y la realidad del evangelio y del reino de Dios es una realidad espiritual para que se pueda entender en el campo de lo espiritual. ¿Dónde? En la mente, en la conciencia, quien puede entonces discernir, recibir, comprender lo espiritual. Y así entonces responsabilizarse. Y por eso vemos las experiencias de Pedro en su proceso de una persona viviendo la naturaleza humana de esas guerras internas. Vemos como el evento de Jesús caminando sobre el agua y Pedro: yo quiero caminar sobre el agua también. Y cuando iba caminando, se hundió. ¿Por qué? Por las olas y todas estas cosas, donde esa historia simbólicamente nos está diciendo muchos principios. A la misma vez vemos al Pedro en el evento donde de repente reaccionando, aquí saca una espada y ¡fuápete! Le corta la oreja al guerrero que vino a arrestar a Jesús. Y entonces Jesús, como último milagro, según cuenta los evangelios, le restaura la oreja. Pero ¿ves? Todas esas características dentro de nosotros que, basado a nuestra cultura, basado a nuestro sistema, como desde niños somos formalizados, pues somos seres que somos influenciados por la realidad exterior, que siempre motivan a la realidad interior a reaccionar muchas veces. Reaccionamos de acuerdo a lo único que tenemos aquí. Y muchas veces entonces cometemos errores. Fallamos a la marca. En otras palabras, pecamos. Y esa es la realidad que aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, en esta primera sección, la resurrección de los muertos, fue la resurrección espiritual dentro de aquellos que estaban muertos al espíritu de vida, causado naturalmente por su contexto histórico, por su tradición y a la misma vez por la ignorancia y a la misma vez por su natural, egocéntrica forma de vivir. Y por eso entonces continuamos leyendo y quiero que miremos estos textos. Ya en el verso 5, pues estábamos leyendo ahí en el 4 donde dice Cristo, en el 3 y 4 donde dice Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Inclusive comentario concerniente a tal como dicen las Escrituras, de que fue muerto y levantado al tercer día. Algo interesante es preguntarle al texto y a la historia:
¿Y de qué escritura está hablando aquí? Está hablando del Viejo Testamento, de las escrituras del Viejo Testamento. Está hablando de los evangelios, de las escrituras del Nuevo Testamento. Y entonces cuando uno estudia cuándo Pablo escribió, estamos leyendo Corintios. Según la historia y los eruditos dicen que Pablo fue la primera persona que escribió más cerca en relación a la vida histórica de Jesús. Unos 25 o 30 años después de la muerte de Jesús es que las primeras cartas como Gálatas, siendo la primera carta de Pablo, surgió. Ahora, algo interesante históricamente es que Jesús, cuando vino y enseñó, Jesús nunca escribió nada. Porque Jesús, cuando enseñó y discipuló, como claramente los evangelios lo demuestran, y puedes leer Mateo capítulo 13, donde a él le preguntan por qué hablas por parábolas solamente, y así era la costumbre de cómo enseñaba a través de cuentos. Porque Jesús, donde único escribió como un maestro cuando disipula espiritualmente a sus estudiantes, escribe en la tabla de su conciencia y en la tabla de sus corazones. Y ahí es donde las enseñanzas solamente con la tinta de la vida pueden causar la vida eterna, la verdad, la iluminación y el entendimiento que entonces motiva el nuevo corazón hacia las acciones. Así fue como Jesús enseñó y escribió espiritualmente. Entonces, años después, estos discípulos entonces contaban la vida de Jesús de una forma en igual manera de como ellos habían sido instruidos, en una forma simbólica, alegórica, metafórica o en una parábola. Entonces, estos escritos anónimos vinieron a surgir y eran conocidos. Y entiendo que históricamente a esos escritos anónimos que entonces nosotros venimos a tener como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entiendo que históricamente fueron los escritos que en el contexto histórico de Pablo se referían como escritos anónimos, que contaban esta realidad de la vida de Jesús o la parábola de Cristo, las historias del reino de Dios, y por ende contaban la realidad de cómo Cristo fue muerto o por 3 años, como nos dice el texto. Nos dice el texto, Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. En el verso 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Al tercer día fue levantado de los muertos. Jesús estuvo por 3 años en su evangelio y su ministerio predicando la buena noticia. Y es como decir, por 3 días estuvo enterrado. Es como decir, simbólicamente está usando este número 3 para representar estos 3 años de la vida de Jesús, donde Cristo, el Espíritu de vida y de verdad, al ser rechazado por los suyos, era como si estuviese enterrado. Y por ende, a través de esos 3 años, vemos en una forma de una parábola, de una historia simbólica, vemos entonces cómo Cristo resucitó de entre los muertos. Y vamos a ver entonces cómo Cristo resucitó. Dice el verso 5, dice, lo vio Pedro. ¿Cómo Cristo resucitó? Dice, lo vio Pedro. Y luego lo vieron los 12.
Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y esto es Pablo hablando. Y aquí hay dos cosas interesantes. Vamos a decir tres. Una, ¿cómo lo vieron? Dos, ¿cómo Pablo lo vio? Y la última que menciona, estoy buscando, aún lo vieron algunos cuando dice aquí en el verso 6, dice, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven. Y eso es interesante porque está hablando de que algunos de los que estaban vivos en el presente cuando Pablo está diciendo eso, lo habían visto. Y recordemos cuando Jesús en Mateo capítulo 24 le preguntaron, dinos las señales del fin y del fin de los tiempos y todas estas cosas. Y terminando el capítulo 24, entiendo que Jesús, una de las cosas que les dijo, habrán algunos de ustedes que no morirán y verán la venida del Hijo del Hombre. Vendrá en poder y gloria. Y a eso es lo que esto se está refiriendo. Es cómo Cristo resucitó. Y la resurrección tiene que ver con cómo entonces Pedro lo vio. Cómo lo vio Santiago. Cómo lo vieron los más de 500. Cómo lo vieron los apóstoles. Y cómo Pablo lo vio. Y lo interesante es que cuando estudiamos la etimología de esta palabra, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Cuando buscamos cómo lo vieron con estos ojos físicos, según las Escrituras. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues al tomar la literatura que fue escrita en origen espiritual, refiriéndose en origen metafórico, en forma de una parábola. Cuando el lector, ignorante de que está leyendo una parábola, la toma literalmente como hechos históricos de la historia, entonces pierde la esencia o pierde el significado. Tiene una interpretación de la letra solamente. Pero como les dije a principio de video, queremos ver 1 Corintios 15 a luz de la historia y a luz de lo espiritual, del espíritu que esta enseñanza contiene eternamente. Entonces, cómo lo vieron es significativo para uno entender en nuestro contexto y en nuestra realidad cómo uno puede ver lo espiritual. Y lo espiritual no se ven con estos ojos. Desde el origen de las Escrituras en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, nos enseña en estos principios interpretativos a cómo el puro de corazón, según Mateo 5:8, puede ver a Dios. Pero a Dios, como es un espíritu, de la única forma que se puede ver es a través del entendimiento. Es a través de la percepción, es a través de la revelación que hay en el proceso natural en el cual uno entiende algo. Y ahí es como que, wow, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Es como cuando decimos, ahora veo lo que quieres decir. Ahora entiendo.
Entonces, cuando miramos a través de las Escrituras, cómo Pedro lo vio, cuando miramos ahí, y te invito a que entonces busques cuál es la palabra griega para ver cuando dice, lo vio Pedro, cómo Pedro lo vio. La palabra vio, ver, es la palabra griega que la traducen como jorao y es el número 3708 en un lexicon para que uno pueda estudiar la etimología de esta palabra. Jorao 3708. ¿Y qué es la definición de esta palabra? Es ver, metafóricamente hablando. Se está refiriendo a ver cuando uno entiende, a ver con la mente, a recibir la revelación, el entendimiento. A través de Primera de Corintios 15, en esta primera sección de la resurrección de Cristo, Cristo como el Espíritu de vida que estaba muerto en aquellos que basado en su tradición y en su egocéntrica forma de vivir, eran pecadores porque eran inconscientes o estaban ignorantes o estaban ciegos o estaban muertos a este espíritu y realidad de vida. Y entonces al verlo, al entenderlo a través del evangelio de Jesús y sus obras que él manifestó, una vida sobrenatural, entonces ahí lo vieron. Y así es como Cristo resucitó de entre el Pedro muerto, que estaba muerto en su egocéntrico ser, a Cristo. Y Cristo ahí, el espíritu de la precisión, de la perfección, el espíritu de la justicia y el espíritu de toda verdad, resucitó el ánimo a una vida que ahora vive por el bien, por la hermandad, en una vida que entonces ahora ve y se regocija, entiende la felicidad del reino del Padre, de este espíritu de verdad, que es entre todos, y no tan solo mi cultura y mi tradición que me excluyó del reino de todos. Y ahora, al Cristo resucitar en el ser, ahora causa que el ser humano vea la totalidad, más allá de lo que antes solo sus ojos físicos limitados podían ver. Y así como Pedro fue transformado por la resurrección de Cristo dentro de su ser, asimismo es como continúa diciendo, primero lo vio Pedro, primero jorao en Pedro, se le reveló y así es como resucitó. Luego lo vieron los 12. Lo vieron, ¿ves cómo lo vieron? Asimismo, la revelación de Cristo, el entendimiento de este espíritu vivificador, como nos dice, Cristo es un espíritu que da vida, ¡boom!, para vivir hacia la perfección. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez que algunos ya han muerto, de los cuales a la vez que la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el medio hermano de Jesús, o el hermano de Jesús, perdón. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me corresponde, también lo vi yo. Como Hechos capítulo 9, cuando cuenta, metafóricamente también hablando,
la simbólica experiencia de Pablo. Pablo de camino a Damasco y una luz brillante lo cegó. Todo eso es símbolo que representa una luz brillante en la mente representa una revelación, representa un entendimiento y por eso una voz del cielo. ¿Cuál es esa voz? Bueno, ahora la revelación solo te brinda una voz nueva, ¿ves? El entendimiento de qué, de Jesús. Oye, Pablo, ¿por qué? Está hablando metafóricamente de lo que en realidad naturalmente pasa en un ser humano cuando entiende algo nuevo y cuando entonces la ignorancia se le remueve. ¿Por qué? Por la iluminación o por la revelación y el nuevo entendimiento que ahora causa la precisión hacia nuevas acciones. Y eso es lo que nos está contando. Y por eso en Gálatas capítulo 1, Pablo dice cómo fue su experiencia, que Cristo se les reveló. Y como nos dicen, no fue a consultar sangre ni carne ni sangre, sino que se fue hacia el oriente. Y estuvo por 3 años y después por 14 años. Estuvo un tiempo donde entendió y fue bautizado en la revelación de Jesús el Cristo. Jesucristo, el ser humano como tú y como yo, como Pedro, como Pablo, que entonces Cristo había resucitado. Este espíritu de vida eterno que causa a toda verdad y justicia, que en la historia los suyos estaban muertos. Y a medida que fueron entendiendo a través de las enseñanzas el evangelio, vino a causar la vida de los que estaban muertos. Y así fue como Cristo resucitó de entre los muertos. Y este es el final de esta primera parte. La resurrección de Cristo es una realidad espiritual que siempre es y es la misma realidad en nuestro presente. Tenemos dentro de nosotros la capacidad de actuar y vivir conforme a Cristo, conforme a esta realidad espiritual, conforme a este espíritu vivificante, que entonces es aquello que causa la precisa acción hacia el bien. Piensa y está alerta o está sobrio en cada momento del día, en cada acción que toma, cada decisión que toma. Tú vas a ver que nacen de dentro de ti, de tu naturaleza, y vas a ver que dentro de ti hay 2 fuerzas naturales. Una que te lleva a tu egocéntrica forma de ser, a tu beneficio, a tu manipulación o a tus sentimientos, a tus deseos, a tu conveniencia. Y está la otra que está dentro de ti, que va a pelear con esa, que te puede llevar hacia la justa acción, hacia la sincera acción, hacia el justo bien. Y ahí está el reino de esta realidad espiritual que estamos hablando. ¿Y a cuál de las 2 en nuestro presente se le brinde más énfasis o uno se deja influenciar más? Uno entonces recibirá las justas consecuencias de la acción que uno toma. Por eso el énfasis de estar consciente a la realidad del mundo presente en que vivimos y asumir la responsabilidad para vivir sobrenaturalmente. Naturalmente en nuestro contexto la gente vive como nuestro sistema nos ha formalizado. Tanto por la educación, tanto por las religiones, tanto por los gobiernos. Pero a la misma vez está este evangelio de vida, donde entonces tenemos la capacidad de que Cristo sea quien reine en nosotros. Y entonces en esa esencia, consciente de tal espíritu de vida dentro de nosotros, vivimos por tal verdad.
Y procuramos que entonces, consciente en nuestro contexto hoy de cada acción, pues que manifieste, que dé a conocer, que exprese esa verdad en mí de Cristo resucitado, del reino de Dios en mí, de paz, de gozo, de felicidad, de hermandad, de justicia, de bien, de amor, de perfección, de verdad, de caridad, de sinceridad, de compasión, de gentileza. Y eso es ser luz en medio de los que están viviendo por el mundo naturalmente. Y ahí está la realidad en nuestro presente de la resurrección de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en la segunda parte de esta serie